Imagina perderlo todo en una sola noche. No tus pertenencias, no tu hogar, sino algo mucho más profundo. Imagina perder aquello que le daba sentido a cada uno de tus días. Eso fue lo que vivió Lyra. El fuego llegó sin avisar. Las llamas consumieron el bosque como si nunca hubiera existido, y cuando el humo por fin se disipó, solo quedó silencio. Un silencio que duele más que cualquier grito. Lyra, una hembra de hiena que había conocido la alegría de ser madre, recorría ahora un paisaje de cenizas buscando algo que ya no estaba. Sus crías habían desaparecido. Y con ellas, una parte de ella misma. No había lágrimas. Las hienas no lloran. Pero había algo en su mirada, en la forma en que olfateaba el suelo quemado, que no necesitaba palabras para entenderse. Era el dolor de una madre. Universal. Silencioso. Devastador. Lyra caminaba sin rumbo fijo, sin hambre, sin propósito aparente. El instinto que la había guiado toda su vida parecía haberse apagado junto con el fuego. Hasta que, algo cambió. Un olor. Débil, casi imperceptible entre el olor a tierra quemada. Pero para el olfato finísimo de una hiena, fue suficiente. Era el olor de vida. De una vida muy pequeña, muy frágil, y completamente sola. Lyra siguió el rastro despacio, con una cautela que no era miedo, sino algo más cercano al asombro. Y entonces lo encontró. Entre los restos carbonizados del bosque, acurrucado como si quisiera hacerse invisible, estaba él. Un gorila recién nacido. Diminuto. Frío. Con los ojos cerrados y la respiración apenas perceptible. Lo llamaremos Coco. En ese instante, algo sucedió dentro de Lyra que ningún libro de biología puede explicar del todo. El instinto predador, ese que define a su especie, se quedó quieto. Y en su lugar, emergió algo más antiguo, más poderoso, el instinto de una madre que reconoce a una cría que necesita ser salvada. No se abalanzó sobre él. No lo olió con urgencia. Se acercó despacio, con una suavidad que resultaba casi increíble en un animal al que el mundo suele temer. Y con la misma boca que podría romper huesos, tomó a Coco con una delicadeza que habría emocionado a cualquiera que lo hubiera visto. Ese fue el comienzo de una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre la naturaleza. Pero los comienzos hermosos no siempre vienen acompañados de caminos fáciles. Lo que esperaba a Lyra y a Coco era una prueba que pondría a prueba la fuerza de ese amor recién nacido. Cuando Lyra regresó a su territorio con el pequeño gorila, la reacción de su clan fue inmediata y brutal. El olor extraño del bebé, la presencia de una criatura que no pertenecía a su mundo, encendió todas las alarmas. Las hienas son animales sociales, y su cohesión depende de reglas no escritas que no admiten excepciones. Coco era una anomalía. Y Lyra, al protegerlo, se convirtió también en una. Los gruñidos, las miradas frías, el rechazo de quienes habían sido su familia toda la vida. Todo eso cayó sobre Lyra de golpe. Y aún así, no cedió. No abandonó a Coco para recuperar su lugar en el grupo. Eligió el exilio antes que traicionar a esa cría que la necesitaba. Piénsalo un momento. Una madre dispuesta a perder su comunidad, su seguridad, su mundo entero, por proteger a alguien que ni siquiera era de su especie. ¿Cuánta gente conoces capaz de tanto? Solas frente al mundo, Lyra y Coco construyeron su propia rutina de supervivencia. Lyra aprendió a buscar alimentos que Coco pudiera tolerar. Lo abrigaba con su propio cuerpo en las noches frías. Y cuando algún miembro de su antiguo clan se acercaba con intenciones hostiles, Lyra se plantaba firme, sin gruñir siquiera, solo con la mirada. Hay silencios que dicen más que 1000 amenazas. Si esta historia ya te está tocando el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que el amor verdadero no tiene fronteras. Porque lo que sigue, es todavía más extraordinario. A veces el universo pone a las personas correctas en el lugar correcto, exactamente cuando más se necesitan. Maya era una joven guardabosques con años de experiencia en conservación de vida silvestre. Conocía bien los ritmos del bosque, sabía leer las huellas, interpretar los sonidos del amanecer. Pero nada la había preparado para lo que vio aquella mañana.
La luz del alba apenas se filtraba entre los árboles cuando Maya divisó una silueta conocida cerca de la entrada de la estación de guardabosques. Era Lyra. Y en sus mandíbulas, con una ternura que cortaba el aliento, cargaba a Coco. Lyra se detuvo frente a la puerta. Depositó al pequeño gorila en el suelo con la misma suavidad con la que lo habría colocado en un nido. Luego se quedó quieta un momento, mirándolo. No había urgencia en sus movimientos, ni miedo. Solo una calma densa, cargada de algo que Maya reconoció de inmediato aunque nunca lo había visto en un animal salvaje de esa manera. Era despedida. Lyra levantó la vista una última vez hacia el pequeño Coco, y después, en silencio, se dio la vuelta y desapareció entre la niebla de la mañana. Maya tardó varios segundos en reaccionar. Tenía los ojos húmedos y no recordaba haber decidido llorar. Se acercó a Coco, que temblaba levemente pero tenía los ojos abiertos, vivos, brillantes. En ese momento, Maya tomó una decisión que no necesitó pensarse dos veces: ese gorila estaría bajo su cuidado, y lo haría como el honor más grande que la vida le había dado. Lo llevó al santuario. Buscó ayuda veterinaria, preparó el espacio, aprendió todo lo que necesitaba sobre el desarrollo de los gorilas bebé. Coco comenzó a crecer. Despacio al principio, luego con más fuerza, más curiosidad, más vida. Y mientras tanto, Maya no podía dejar de pensar en Lyra. Porque resulta que Lyra tampoco podía alejarse del todo. En los días siguientes, Maya comenzó a notar algo. Una silueta cerca del perímetro del santuario. Siempre a distancia. Nunca amenazante. Solo, presente. Era Lyra. Vigilando. Como solo vigila una madre. Maya entendió entonces que esa historia no había terminado con la despedida en la puerta. Había tomado una nueva forma, más compleja, más rica. Y decidió honrarla. Con paciencia y cuidado, comenzó a preparar un reencuentro. No forzado, no artificial. Dejó que Coco se familiarizara con el olor de Lyra a través de objetos que la hiena había rozado. Organizó momentos en los que Lyra pudiera observar al pequeño desde lejos, sin presión, sin encierros. Construyó confianza ladrillo a ladrillo. Y un tarde, bajo un cielo suave de nubes blancas, sucedió. Coco jugaba cerca de la cerca bajo la mirada de Maya cuando una sombra conocida emergió del borde del bosque. Lyra se acercó un poco más de lo habitual, pero sus movimientos eran tranquilos, casi ceremoniosos. Se detuvieron frente a frente, separados apenas por unos metros y por todo lo que los diferenciaba como especie. Lyra bajó la cabeza suavemente. Un gesto pequeño, casi imperceptible. Pero Maya lo vio. Y Coco también pareció sentirlo, porque respondió con un sonido suave, un murmullo que sonó exactamente como un recuerdo. Ninguna barrera importó en ese instante. Solo existía el hilo invisible de un amor que había comenzado entre cenizas y había sobrevivido a todo. Desde ese día, los encuentros se volvieron parte del ritmo del santuario. Lyra seguía siendo salvaje, seguía viviendo su vida en el bosque. Pero encontraba la manera de aparecer, de estar cerca, de recordarle a Coco que había alguien que lo había elegido cuando nadie más podía hacerlo. Y Coco creció sabiendo eso. Hoy, Coco es un gorila sano, curioso, lleno de energía. Cada vez que da un paso nuevo, aprende algo, conquista un miedo, lleva consigo sin saberlo el peso de un sacrificio enorme. El de una madre que lo encontró cuando estaba a punto de apagarse y decidió, contra todo pronóstico, darle una razón para seguir vivo. Maya comparte esta historia con todos los que visitan el santuario. No como una anécdota curiosa sobre el comportamiento animal, sino como un recordatorio de algo que a veces olvidamos, que el amor verdadero, no pregunta de dónde vienes ni a qué especie perteneces. Solo actúa. La historia de Lyra y Coco no es solo la historia de una hiena y un gorila. Es la historia de lo que somos capaces de dar cuando amamos sin condiciones. Es el recordatorio de que la compasión existe en formas que no siempre reconocemos, en lugares que no siempre esperamos, en criaturas que el mundo a veces subestima. Y si esta historia te movió por dentro, si te hizo pensar en alguien a quien quieres, en algo que vale la pena proteger, en lo mucho que podemos aprender del mundo natural cuando nos detenemos a escucharlo,
Entonces ya cumplió su propósito. Comparte esta historia. Dale like si te llegó al corazón. Y si quieres seguir encontrando historias como esta, de resiliencia, de vínculos imposibles, de amor en sus formas más inesperadas, acompáñanos. Hay mucho más por descubrir. Porque el mundo está lleno de heridas. Solo hay que saber mirar.